Ustedes, y es un placer volverlos a ver este día en este entrenamiento de los siervos de los altares familiares. Este plan de INJIM es poder alcanzar a la comunidad latina para Jesús. Así que INJIM estamos alcanzando Iowa, el estado de Iowa y el estado de Nebraska. Y esta mañana, para todos los que nos están viendo en línea y todos los que estamos en este entrenamiento, vamos a hablar acerca de cómo Dios habla con usted. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque hoy en día han dicho tantas cosas, se están promoviendo tantas cosas que realmente es Dios es el que está hablando o son otros dioses o qué está pasando. Y hace tiempo, ¿verdad? En la revista, en una de las revistas, en la revista Time, dijeron que salió un artículo y dijeron que Dios había muerto. Entonces, en esta revista, ¿verdad? Después de que salió ese artículo, al día siguiente en la mañana fueron y consultaron a Billy Graham y las noticias, los reporteros le hicieron esta pregunta: señor Billy Graham, ¿es cierto que Dios está muerto? Y Billy Graham contestó, dijo, ¿es en serio lo que están diciendo? Dice, porque acabo de hablar con él esta mañana. Así que esta mañana vamos a hablar cómo Dios habla con usted. Vamos a usar nuestro folleto de entrenamiento. Los que nos ven en línea pueden ir a donde dice la semana 24 y ahí pueden imprimir ustedes este folleto de entrenamiento. Y usamos esta imagen de una Biblia porque vamos a ver que a través de la Biblia Dios nos llama. Así que cómo Dios habla con usted, eso es básicamente lo que nosotros vamos a escuchar. Así que todos tienen sus Biblias abiertas, los que nos ven en línea, abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Esta mañana es maravillosa, ¿verdad? Es un día bonito, con un clima agradable. Eso es bonito en el estado de Iowa. Hoy tenemos un día muy hermoso. Así que hoy nosotros vamos a aprender a entrenarnos cómo Dios habla con usted. Eso es muy importante y acuérdense que este entrenamiento es para compartirlo con los altares familiares. Así que Job 33, 14, hermano Cande. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, en este pasaje, que el problema no es Dios, ¿verdad? El problema no es Dios. El problema es nuestra percepción de Dios. Muchas veces no sintonizamos con Dios. Dios desea comunicarse con usted. Dios desea hablar con usted. El punto aquí es que Dios desea tener una relación con usted. Dios desea Dios desea hablar con usted, Dios desea tener esa relación con usted y Él creó la capacidad para oír a Dios. Dios nos creó con esa capacidad. Así que la primera pregunta aquí está en sus folletos: ¿cómo Dios habla con nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo Dios habla con nosotros? Vamos a ver la primera cosa. Dios habla a través de ¿qué? De la Biblia, ¿verdad? Dios habla a través de la Biblia. Esa es mi Biblia y Dios básicamente nos está hablando a través de este libro. Es la primera manera que nosotros podemos encontrar en que Dios nos está hablando. Así que hay un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Así que la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? La Biblia es una inspiración por Dios. No es solamente una colección de libros. La Biblia es inspirada por Dios. La palabra Biblia significa literalmente en el griego Dios sopló. O sea que básicamente, hermanos, significa que la Biblia es absolutamente confiable.
Y no hay otro libro en el mundo confiable como el libro que es la Biblia. ¿Sabe qué hace la Biblia en nuestras vidas? ¿Sabe qué hace este maravilloso libro en nuestras Biblias, en nuestras vidas? Nos corrige. Este libro nos guía. Y ¿sabe? Este libro te confronta. Este libro te ayuda. Por eso necesitamos buscar cada día la palabra de Dios. Por eso la pregunta es ¿cómo poder hablar con Dios? Y esa es la razón por la cual es tan importante, hermanos, invertir tiempo. Invertir tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos al día. ¿Por qué usted está aquí en ese entrenamiento? ¿Por qué los que nos ven en línea cada semana están escuchando este entrenamiento? Porque están oyendo la palabra de Dios a través de ¿qué? A través de la Biblia. A Dios no le importa la cantidad de tiempo que tú hables con Él, ¿verdad? Para hablar con Dios en oración, y debemos de dejar que la palabra de Dios sea nuestra guía. Así que este libro, hermanos, la Biblia, es importante. Y podemos encontrar que en la Biblia encontramos el primer libro de la Biblia, ¿cuál es? Génesis. Acuérdense que ustedes van a anotar esto en sus folletos, ¿verdad? Lo que está en la línea. Y esa parte es 2 Timoteo 3:16, es el primer pasaje que estamos viendo. Así que, ¿qué podemos encontrar nosotros, hermanos? Hay muchos libros en la Escritura. Hay muchas maneras en la Escritura. Pero, ¿cómo, si usted nunca ha estudiado la Biblia, cómo yo voy a empezar a estudiar este libro? El primer libro, el cual le recomiendo que usted empiece, ¿verdad? El primer libro que le recomiendo que empiece, no es el libro de Apocalipsis. Y en la otra ocasión que estábamos en el primer entrenamiento de esta semana, una persona dijo, yo estoy empezando a leer el libro de Apocalipsis. Es una persona nueva. Yo no le recomiendo que empiece a leer el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es un poco más simbólico, ¿verdad? El libro de Apocalipsis. Yo le recomiendo que usted lea el libro de Santiago. Si usted nunca ha leído la Biblia y quiere empezar a leerla, empiece a leer el libro de Santiago. ¿Por qué el libro de Santiago, hermanos? Porque le explica una manera práctica de la vida cristiana. Te explica una manera práctica de la vida cristiana. Así que, por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 1, habla básicamente, por ejemplo, de la tentación, ¿verdad? La tentación y la prueba. La prueba nos acerca a Dios y la tentación nos aleja de Dios. La prueba proviene de Dios y la tentación proviene de Satanás. Es un libro práctico. Recuerdan que estudiamos las 3 fuentes de la tentación: el diablo, el mundo y la carne. ¿Sí me entienden? ¿Dónde lo aprendemos? En el libro de Santiago. Es una manera para vivir una vida cristiana práctica. Entonces, el primer libro que yo les recomendaría a ustedes es el libro de Santiago. Ok. La segunda cosa, hermanos, que nosotros podemos aprender, cómo hace Dios para hablar con nosotros. Esa es la segunda cosa, hermanos. Dios nos habla a través de maestros capacitados. Acuérdense que esto está en línea. Ustedes lo deben de escribir en sus folletos. Estamos ya en la vuelta de su folleto de entrenamiento. Dios nos habla a través de maestros capacitados. Levanten su mano aquí en este entrenamiento. ¿Cuándo ustedes han estado en un sermón? Y después de que se termina el sermón, ustedes me dijeron, o ustedes sintieron, el ministro predicó como si supiera que yo estoy pasando por ahí. A ver, levanten su mano, hermanos. ¿Quién de ustedes ha experimentado eso? Bueno, varios de los que están aquí. Parece como si el ministro, a lo mejor alguien le dijo. No, nadie me dijo. Pero yo he tenido personas que me han dicho, ministro, lo que usted predicó, haz de cuenta que usted sabía lo que me estaba pasando. Bueno,
¿Quién es el que está hablando ahí, hermanos? El que está hablando ahí, ¿quién es? Es Dios. Por eso usted está oyendo la voz de Dios a través de un ministro, a través de un pastor, está escuchando la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Alguien lo tiene a la mano ese pasaje? Amén. Adelante, hermana. Así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. O sea que Dios nos habla a través de ministros, a través de pastores, ¿verdad? Nos habla a través de ellos. Dios habla también a través de usted. Si usted es una persona cristiana, Dios habla a través de usted. ¿Cómo? A través de mis acciones, a través de cómo respondo yo al enojo, cómo respondo yo a la integridad, ¿me entiende? ¿Cómo respondo yo en esta sociedad como cristiano? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me desarrollo yo en esta vida cristiana, en esta sociedad? Yo estoy hablando, Dios está hablando a través de mí, cuando yo desarrollo una actitud que a Dios le agrada. Primera de Corintios 2:13, ¿quién la tiene a la mano, hermanos? Adelante, hermana María. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. O sea que, ¿no les ha pasado a ustedes, hermanos, que están atravesando por un problema? Siendo cristianos, atraviesas por un problema y luego te das cuenta y dices, Señor, ¿qué voy a hacer? Y traes esas cosas en tu mente y luego, ¡pum!, de repente viene una respuesta. Viene una respuesta a tu corazón, a tu mente. ¿Quién está poniendo esa respuesta en nosotros? Cuando buscamos a Dios, su Espíritu Santo. Pero miren, hay cristianos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Usted dice, ¿quién de ustedes se ha puesto a dieta? Levante su mano. ¿Quién de ustedes ha estado a dieta? Nadie. Wow, nomás yo, no se crea. No parece que me pongo a dieta. Pero hay personas que dicen, me voy a poner a dieta 1 semana, 2 semanas. Y luego después de la semana o las 2 semanas, se van al chino, al buffet. ¿Y qué pasa? Les puede dar, ¿qué? Una indigestión severa. Hermanos, hay cristianos en la vida cristiana, que solamente escuchan a Dios 30 minutos a la semana. Nada más vienen el domingo. No forman parte de un altar familiar. No están escuchando la palabra de Dios. Van en el carro, van sintonizando otra música que no tiene nada que ver con Dios. Otros anuncios que no tienen nada que ver con Dios. Otras cosas que absolutamente no tienen nada que ver con Dios. Así que, hermanos, ¿qué sucede con estos cristianos, hermanos? Pueden tener un problema serio de salud espiritual. Así que, una de las cosas, hermanos, que pasa en nuestra vida, levante su mano, ¿quién de ustedes mira televisión? Todos. ¿Quién de ustedes les gusta ver las noticias? La mayoría. ¿Saben de qué se tratan las noticias? Las noticias se tratan de hablar las últimas 24 horas. El mundo en las noticias quieren decirte qué pasó cada minuto en el mundo las últimas 24 horas. Que en Chile, que en Europa, que en África, que, ¿me entiende? De eso se tratan las noticias. ¿Qué pasa después de las 24 horas con esa noticia? Ya no es importante. ¿Sí me entiende? Ya no es importante. ¿Qué sucede cuando nosotros cuando invertimos tiempo en estar viendo estas noticias, CNN, Univisión o todo ese tipo de programas? Hermanos, ¿qué sucede con nosotros? No sabemos nada sobre nuestra herencia.
No sabemos nada sobre nuestro futuro. Yo creo que usted ha hecho lo mismo que yo. Yo le he preguntado a personas de 50, 60 años, ¿para qué está usted aquí? ¿Qué han contestado? A mí me han contestado, no sé. Personas de 60 años no saben por qué están aquí. Hermanos, eso quiere decir, si una persona me contesta a mí, yo no sé por qué estoy aquí, quiere decir que es una persona que no está escuchando, ¿qué? No está escuchando la voz de Dios. Dios le está hablando a esta persona, a ella o a él. No importa la adicción que tengas, no importa el tamaño del pecado que tengas, Dios te está hablando a ti, porque Dios te ama. Así que vamos a aprender cómo Dios habla, ¿verdad? Cómo Dios habla con nosotros. Dios habla a través de impresiones. Dios habla a través de impresiones. Sí lo tenemos ahí, ¿verdad? Y vamos a explicar un poquito esto. Dios pone ideas en nuestra mente. Dios pone una inspiración en nosotros. Así que Dios pone ideas creativas en nuestra vida. Dígame una cosa, lo último creativo que usted hizo, dígame algo que quiera comentar, algo creativo que Dios, una idea buena que se vino y la hizo. ¿Qué fue? Usted es una persona cristiana. ¿Qué fue lo último bueno que hizo? Creativo que hizo. Le cuidó los nietos a su hija, le cortó el zacate, le hizo la comida. Le hizo de cenar a su esposo, a su pareja. Pero una cena que le gusta a él o a ella. Le puso unas velas allí en medio de la mesa y, Hani, te estoy esperando para compartir contigo esta cena. ¿Se acuerdan? Bueno, acuérdense, cuando les suceda algo creativo, también a los que nos ven en línea, ¿quién está poniendo esa impresión en nosotros? Quien la pone es nuestro Creador. Nuestro Creador es creativo. Nosotros también somos creativos, porque somos hechos a imagen de Dios. Okay. Juan 14, 26. Acuérdense que van a anotar lo que está aquí en esta línea, en su folleto, y estamos en el número 3. Dios habla a través de impresiones. Juan 14, 26. ¿Quién la tiene a la mano, hermanos? Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Okay. ¿Quién nos hace recordar todas esas cosas, hermanos? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dijimos nosotros? Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, miren, es solamente rápido. Usted recibe el Espíritu Santo de Dios de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 2. Esa es la Biblia, ¿ok? No es mi comentario. Versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, te arrepientes, te bautizas. Tus pecados son perdonados y recibes como regalo al Espíritu Santo. ¿Cuándo recibes al Espíritu Santo? Cuando te bautizas. Entonces, yo ya me bauticé, tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer en mi vida? Va a poner, ¿qué? Las cosas que yo estoy oyendo de este libro, que estoy leyendo, ¿verdad? De este libro, que estoy escuchando la voz de Dios de este libro. Esta es la voz de Dios escrita, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es quien hace eso en nuestra vida. Pero en esta parte, hermanos, cuando hablamos de que Dios habla a través de impresiones, hay mucha confusión. Y la próxima semana nosotros vamos a dar este entrenamiento, cómo recibir, ¿verdad? Cómo poder recibir y entender la impresión correcta. Así que hay dos cosas, hermanos, en esta parte, cuando en la parte de las impresiones hay dos cosas que nosotros necesitamos aprender. Una, cómo piensa el racionalista. Y el otro, cómo piensa el místico.
El racionalista, ¿verdad? Hablando de Dios habla a través de impresiones. El racionalista básicamente, hermanos, él piensa que Dios nunca le da una idea. Pierde los consejos de Dios, pierde el consuelo de Dios, pierde el cuidado de Dios, ¿verdad? O sea, yo razono, esto es lo que yo necesito en mi vida. Pero el místico, él piensa que tuvo ciertos sueños y que esos sueños le quieren decir algo y que Dios está enviándole un mensaje. Dios me puso a una mujer, a una muchacha, y yo sé, ministro, que Él me la puso en el camino y yo sé que es ella. ¿Y qué les digo yo? No, espérate. Tú eliges a tu pareja. Dios no te la pone, tú la eliges. Tú la escoges, tú decides. Y luego después salen como salen y no, es que Dios así quiso. No, usted fue como así quiso. Entonces, la persona mística, él piensa en ese tipo de sentidos que las cosas que él sueña o que las cosas que le suceden es porque exactamente Dios le está enviando o diciendo algo. Pero déjame decirles, ¿cuántos de ustedes han visto un billete falso de $3? ¿Nunca han visto un billete falso de $3? ¿Ustedes piensan que lo van a ver? No. ¿Por qué? Porque no existe. No existe un billete de $3. Existe que el de 2, ¿verdad? Y eso rara vez lo miras. Pero el de 3 no existe. Hermanos, donde existe lo falso, también hay lo verdadero. Pero el punto aquí, hermanos, y que es importante, es cómo yo voy a saber lo que es verdadero. ¿Cómo yo realmente voy a saber que lo que ese ministro está enseñando, ¿verdad?, es verdadero? ¿Cómo? Es a través de la Escritura. Ahora, déjame decirle unas cosas. ¿Quién de ustedes tiene sueños? ¿Quién de ustedes sueña? ¿Quién de ustedes sueña? Todos, yo también tengo sueños, ¿verdad? A veces no, a veces caes como piedra y ya no te levantas hasta que te tienes que levantar a las 5 o 6 de la mañana. Pero ¿qué sucede? En la psicología dicen que los sueños básicamente, hermanos, cuando te duermes, tu mente empieza a ordenar todas las cosas que viste y todas las cosas que oíste. Las empieza a ordenar tu cerebro. Tú estás dormido. ¿Quién de ustedes ha visto películas de terror? Levante su mano. Y luego cuando estás sola y solo y miras una película de terror, no te puedes dormir, ¿verdad? Así que, ¿qué sucede? No te puedes dormir porque ya tienes una imagen en tu cerebro, el horror que trataron de proyectar en esa película. Hermanos, vas a soñar, a lo mejor vas a tener pesadillas porque es conforme a lo que tú estás viendo. Déjenme decirles una cosa. No siempre Dios te va a poner cosas en tus sueños. En el Antiguo Testamento sucedía, pero en el Nuevo Testamento es algo diferente. En el Antiguo Testamento Dios les hablaba a sus profetas a través de sueños, ¿verdad? Les revelaba a través de todos estos momentos. Job 34, versículo del 14 al 16. Job capítulo 33, versículo del 14 al 16. Vamos a ver esto para poderlo definir un poco más. Alguien que lo lea, por favor. Job 33, versículo 14 al versículo 16. ¿Quién dijo yo, hermanos? Dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Aunque no, ¿qué?
Dios habla repetidas veces en sueños y visiones en la noche, cuando cae el sueño profundo y cuando la gente duerme en sus camas. Él abre los oídos en momentos así y les da sabiduría e instrucción. Job 34, versículo 14 al 16. Esto, hermanos, es peligroso, ¿verdad? Porque hay individuos que han tenido sueños y entonces tenemos religiones falsas en el mundo. Tenemos ministros falsos en el mundo. Sí, ¿verdad? Hay muchas similitudes en ciertas religiones. Por ejemplo, la religión musulmana, Mahoma, él tuvo una revelación de un ángel. En un monte le revelaron el libro, el Corán. José Smith es algo parecido. Tuvo una revelación en el monte Cumorah del ángel Moroni. Y fue en un monte donde tuvo la revelación del libro del Mormón. O sea, hay muchas similitudes. Ahora, debemos de tener cuidado, porque Satanás también se le apareció a Eva. ¿En forma de qué? De serpiente. Porque acuérdense que nada más estaba Adán y Eva. Eva no tenía ninguna competencia más que las vacas y las yeguas y todo eso. No había competencia. ¿Y qué hizo Satanás? Tomó una serpiente y habló con Eva a través de la serpiente. Debemos de tener cuidado, hermanos. Dios puede tomar a ministros, a líderes religiosos en el mundo y poder mandar el mensaje equivocado. Hay ministros que dicen, es que Dios me ha revelado que usted tiene que regalarme su casa. ¿Sí me entiende? Tienes que regalarme tu carro. Tienes que regalarme $5,000. Dios me lo reveló y usted lo tiene que hacer, porque yo soy un siervo de Dios. Hermanos, ¿cómo te vas a dar cuenta tú que eso es cierto? Si tú conoces, ¿qué? La palabra de Dios, hermana. De eso que está diciendo, como yo, o sea, no entiendo yo bien eso de que si Dios le revela cosas, ¿le va a revelar cosas malas también? No, lo que yo estoy diciendo, que Él puede decir que es revelación de Dios. Pero, ¿cómo yo voy a saber? Yo estoy oyendo a ese ministro y ese ministro está diciendo, Dios me está revelando. Pero, ¿cómo yo voy a saber que realmente lo que Él está diciendo es correcto? Si aquí en la Biblia no dice nada de eso, ¿qué sucede? Ese ministro es falso. ¿Sí me entiende? O sea, Dios no es el que le está revelando. ¿Quién es? Satanás. Su mismo egoísmo de esa persona. Y déjame decirle que estos ministros, hay una teología que se llama la teología de la prosperidad. Ellos te están enseñando y te están diciendo, tú debes ser un millonario, porque tú eres hijo de un rey. Y si eres hijo de un rey, tú debes de tener todo porque eres hijo de un rey. ¿Quieres una casa nueva? Pídesela a Dios. ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántas ventanas? ¿Cuántas puertas? ¿De qué color? Tú pídesela a Dios, Dios te la va a dar. ¿Dónde dice en la Biblia eso, hermanos? ¿Sí me entiende? Cuando Jesús, el apóstol Pablo dijo, mi ciudadanía, ¿qué? Está en los cielos. Obviamente, ¿por qué cree que hay religiones que practican la poligamía? Porque Dios les reveló. Bueno, ¿y en qué parte de la Biblia dice que Dios estuvo de acuerdo con la poligamía? En ninguna parte. ¿Sí me entiende? Los cultos paganos hacen sacrificios de humanos. ¿En qué parte de la Biblia hubo un sacrificio a Dios humano? En ninguna parte. ¿Sí me entiende? Las personas podrán decir un montón de disparates. Son personas religiosas chifladas, básicamente. Hermanos, esta es la manera como Dios te habla a ti. Si una persona viene con un evangelio diferente a este, si un ángel, dice la Escritura, te pide que le adores, ¿qué dice la Escritura? No lo hagas. ¿Por qué? Porque el único de adoración, ¿quién es? Es Dios. Y yo he escuchado historias de personas que dicen, es que este ministro tuvo una revelación de que esta hermana tenía que acostarse con él. ¿En qué parte de la Escritura Dios promueve el adulterio, la fornicación?
En ninguna parte, hermanos, Dios la condena. Entonces, cualquier cosa de cualquier individuo, ustedes tienen que oír la voz de Dios. Y esta es la voz de Dios. Quien venga con una voz diferente a esta palabra de Dios, hermanos, están dirigiéndose con la persona equivocada. Más o menos sí contesto la respuesta, hermanos. Sí. Ok, hermanos, ¿cómo Dios nos habla? Bueno, antes de entrar a la cuarta parte, nada más recuerden que siempre prueben las impresiones. Cuando alguien venga y diga, es que Dios me reveló, ¿cómo tú vas a saber que es verdadero otra vez? Vayan a la voz de Dios, vayan a la palabra de Dios. Prueben ahí si es verdad o no. ¿Ok? En el Nuevo Testamento ya no necesitamos revelación de sueños. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora tenemos la Biblia escrita. Antes no estaba, ahora sí, toda completita. Así que, obviamente, por ejemplo, toda la profecía del Antiguo Testamento está enfocada básicamente a tres cosas. Y la más importante, ¿cuál es? Los mensajes mesiánicos. ¿Y qué son los mensajes mesiánicos? La primera venida de Jesús. Detallada cómo iba a nacer Jesús. Qué es lo que iba a hacer. Como 300 profecías hablan de la primera venida de Jesús en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, básicamente, Jesús nada más dice, voy a venir por segunda vez y voy a venir por los míos. ¿Sí me entiende? Ya no hay tantas cosas en específico. Ya no necesitamos ese tipo de revelación de Dios porque tenemos la palabra de Dios escrita. Ok, la cuarta, hermanos, ¿cómo Dios me habla? Dios me habla a través del dolor. ¿Cuándo las personas cambian? ¿Cuándo las personas cambian? Esta es una clave y apúntela por ahí, no está en su folleto. Los que nos están viendo en línea es muy importante. ¿Cuándo las personas cambian? Como ministro, mi experiencia, yo veo que el miedo no te hace cambiar. El miedo no te hace cambiar. Y aunque tengas miedo, a veces lo tratas de ocultar. ¿Cómo está esta mañana? Oh, estoy excelente, estoy bien. Todo está bien, ministro. ¿Cómo va a estar bien cuando el hijo está en la prisión por tráfico, no sé? Cuando está en problemas matrimoniales, se están divorciando y esta persona me está diciendo que está bien. Hermanos, ¿sabe cuándo cambian las personas? ¿Saben cuándo las personas conocen a Dios o tienen la oportunidad de oír la voz de Dios? El miedo está en este nivel. Cuando tu dolor rebasa tu miedo. Cuando tu dolor, escríbanlo por ahí, cuando tu dolor rebasa tu miedo, es cuando muchas personas, no puedo decir que todas, vienen a conocer a Jesús. Ustedes tienen una historia personal. Ustedes la han compartido con la iglesia. Cuando el dolor rebasa el miedo, las personas empiezan a oír quién es Dios. Empiezan a experimentar que ese dolor que están sintiendo, pueden oír a Dios. Fíjense lo que dice a Proverbios 20:30. A veces es necesario tener una experiencia dolorosa para que cambien nuestros ¿qué? Levanten su mano, ¿cuántos de ustedes han tenido una experiencia dolorosa en sus vidas? Déjenla así los que han venido a Jesús por experiencias dolorosas. Amén. Los que nos están viendo en línea, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias dolorosas en sus vidas? Su divorcio, su infidelidad, enfermedad, bancarrota, abandono, tantas cosas. Salmo 119, versículo 71 al 72. ¿Alguien lo tiene por ahí, hermanos? Salmos 119, versículo 71 y versículo 72. Y acuérdense que vamos a anotar en sus folletos lo que está en la línea en blanco. Salmos 119, versículo 71 al 72.
sufrí, anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Un jugador de baloncesto estaba en el hospital y el ministro fue a verlo. Se le habían salido varios discos, estaba muy mal y le preguntó al ministro, ¿por qué piensas que te sucedió esto? Y él dijo, Dios tuvo que acostarme. Era un hombre de baloncesto muy famoso. Y dijo, Dios tuvo que acostarme para que entonces yo volteara a verlo a él. ¿Sí me entiende? Cómo el dolor nos acerca a Dios, cómo el dolor, a través del dolor podemos oír ¿qué? La voz de Dios. Dios quiere ayudarnos. Dios nos está hablando cada día, cada mañana, cada momento de nuestra vida. Dios nos está hablando. Pero ¿qué sucede en nuestra vida? Andamos mal sintonizados, hermanos. No se escucha bien la radio, andamos bien ocupados, Dios no aparece en nuestra agenda. Así que en sus folletos tenemos una pregunta. ¿Por qué es importante oír la voz de Dios? ¿Sí la ven esa pregunta? Ya vimos cómo Dios nos habla a nosotros. La pregunta aquí es, ¿por qué es importante oír a Dios hablar? Hay tres razones. Hay tres razones que son válidas y que son importantes. La primera, me asegura que estoy en la familia de Dios. Me asegura que estoy en la familia de Dios. Este pasaje que van a ver es muy importante, hermanos. Juan 14, 16, que dice, Jesús dijo, conozco los que son míos y ellos oyen mí, ¿qué? Mi voz. Cuando usted les habla a sus hijos, hermana Rosa Saldaña, hermana María Tristán, cuando ustedes le hablan a sus hijos por teléfono, bueno, la hermana tiene uno, Jonathan, muy buen muchacho, hermana Rosa. Cuando usted le habla a su hijo o a sus hijas, hermana María, usted les dice a sus hijas por teléfono, hola, soy María Tristán, soy tu mamá. Hola, soy Rosa Saldaña y soy tu madre. ¿Ustedes dicen eso para que reconozcan su voz? Cuando sus hijas o sus hijos les hablan, hermano Rubén, cuando su hijo le habla, hermana Clara, hermano Canda, hermana Guadalupe, hermano Gregorio, cuando sus hijos o sus hijas les hablan, le dicen a David, soy David, papi, soy David García, soy tu hijo. ¿Hace eso? Javes, cuando le habla por teléfono, usted, hermana, mami, soy Javes, tu hijo. No, ¿verdad? Rubén no hace eso. Zaira, Gregorio Junior no hacen eso. ¿Por qué? ¿Cómo se da cuenta que ellos son sus hijos y cómo sus hijos saben que nosotros somos sus padres? ¿Cómo? ¿Qué reconocen? La voz. La voz. Cuando tú vas a pecar, cuando la tentación viene a ti, hay algo aquí adentro que te dice, no lo hagas. ¿Me entiende? ¿Qué te dice eso que está adentro de ti? No lo hagas. ¿Por qué? Pero si tú estás escuchando la voz de Dios, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en ti? Vas a oír. ¿Por qué? Porque tú reconoces a Jesús. Tú sabes que es Dios el que se está hablando a ti. Preocúpate cuando estás haciendo las cosas en contra de Dios y que you don't care, no te importa. Preocúpate. Preocúpate porque entonces no estás sintonizado con Dios. No estás hablando, no estás permitiendo que Dios que te hable a ti. Déjame decirles que yo conozco un hombre de vista. Cada día, los 5 o los 6 días a la semana,
lo miro. Bueno, algunos días no, algunos días sí. Él sabe dónde vivo, Él sabe cómo me llamo, sabe ciertas cosas de mí, pero yo no lo conozco, yo no sé ni cómo se llama, no sé ni dónde vive. ¿Dónde lo miras? ¿Quién es? ¿Dónde lo miras? En mi casa, cuando yo en mi casa lo miro. Y llega y viene en un camioncito. ¿Quién es? Y les deja unas cartas en su buzón. El cartero. ¿Por qué no lo conozco, hermanos? Porque no tengo una relación con Él. ¿Por qué mis hijos saben de mi voz? ¿Por qué mi esposa sabe de mi voz? ¿Por qué yo sé cuando es mi esposa me habla por teléfono? Porque yo sé cuando mis hijos me hablan. Yo sé que son mis hijos. ¿Por qué? Porque tengo una relación con ellos. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú escuchas la voz de Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, más que oír una voz de Dios, más que oír que Dios me reveló, eso no es el punto. El punto es la relación que tú tienes con Dios. ¿Qué sucede cuando en tu pareja no tienes una relación? Pues ya no hay nada, hermanos. Ya no hay nada. Se acaba esto. Así que Dios habla con nosotros como verdaderos hijos. Cuando andamos mal, también nos estira las orejas. Cuando andamos mal, hermanos. La segunda cosa, hermanos, ¿por qué es importante oír la voz de Dios? Me protege contra el error. Me protege para no cometer malas decisiones, hermanos. ¿Qué dice Job 33, versículo 17 al 18, hermanos? Job 33, versículo 17 al 18. ¿Qué dice en la escritura? ¿Alguien que lo pueda conseguir, hermanos? Job 33, versículo 17 al 18. Adelante, hermanos. Para apartarnos del hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Hermanos, los que nos están viendo en línea, si estás pensando irte con una mujer o con un hombre sin casarte, escúchenlo bien, cuando estás pensando irte con una mujer o con un hombre sin casarte, Dios te está diciendo claramente que sí o que no. Que no. Si estás casada o casado y estás pensando divorciarte, ¿qué te está diciendo Dios? No te divorcies. ¿Sí me entiende? Si en el trabajo hay una mujer o un hombre mejor que el que tienes en la casa o que la esposa que tienes en tu casa, ¿qué te está diciendo? Y esta mujer, este hombre te dice, al cabo nadie nos ve, ya se fue tu marido, ya se fue tu pareja, no están, se va a ir de vacaciones por una semana, ¿qué te parece si tú y yo? Sí. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? No te metas. El adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5? Todos los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. ¿Sí me entiende? Nos protege de cometer los errores. Si tú ganas $30,000 al año, ¿qué te está diciendo Dios? Nada más gasta 30,000. Eso es todo. No gastes 40,000. Es que tengo unas tarjetitas de plástico que me dan dinero. Olvídate de eso, gástate los $30,000 y punto. Hermanos, Dios nos libera, nos protege de cometer errores. Todos ustedes han atravesado, yo también he atravesado, he cometido errores. Todos hemos cometido errores, pero necesitamos aprender a escuchar a Dios, hermanos. ¿Por qué es importante oír la voz de Dios? Este es el secreto.
Este es el secreto de una vida productiva. Cuando tú dependes de la dirección de Dios, eres más afortunado. El éxito no se trata de ti. El éxito en la vida es conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él quiere que estés casado con una mujer. Si eres una mujer, que estés casado con un hombre. La voluntad de Dios es que si estás casado con un hombre, que te cases con una mujer. La voluntad de Dios es que tu matrimonio sea para siempre, hasta que la muerte los separe. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que disciplines a tus hijos, que les enseñes qué es responsabilidad. Eso es amor. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede? Ya queremos educar a nuestros hijos cuando tienen 15 años, 20 años. Ministros, ya se me fue mi hijo. ¿Cómo, señora? Sí. Pero sí, señora, pero pues este niño creció solo. Y usted se la pasó y el niño creció sin papá o sin mamá o como sea, crecieron solos. Hermanos, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, realmente nuestra vida va a tener éxito. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. Así que en el libro de Hebreos, en Juan 15:5, ¿quién tiene la escritura? Juan 15:5, hermanos. Busquen Hebreos 3:15. Ustedes busquen Hebreos 3:15. Dice, la persona que comparte su vida conmigo y permanece en mí, llevará fruto, llevará mucho fruto. Si tú oyes la voz de Dios, si tú haces la voluntad de Dios, hermanos, no estoy hablando que vas a ser una persona millonaria. No estoy hablando que vas a vivir en una mansión, de la mansión nueva. No estamos hablando de este tipo de cosas. Si Dios quiere lo vas a tener, pero ese no es tu punto. Estamos hablando de que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y la llevamos a cabo, vamos a ser personas exitosas. Vamos a ser personas que vamos a impactar, hermanos. Esa es la realidad. Hebreos 3:15, hermanos, ¿quién la tiene? Dice, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. La persona, el siguiente pasaje es, si oyen la voz de Dios, hablándoles, no endurezcan sus corazones contra Él. No endurezcas tu corazón. ¿Oíste la voz de Dios esta mañana? ¿Oíste que Dios habló a través de su siervo, a través de su palabra esta mañana? No endurezcas tu corazón. Tú que nos estás viendo en línea, a lo mejor no vas a ninguna iglesia, a lo mejor no practicas la fe. Déjame decirte que si oíste hoy la palabra de Dios, si oíste hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No importa, déjame decirle que no importa cuánto hayas ignorado la voz de Dios, no importa. Él todavía te ama y Él todavía quiere tener una relación con usted. Dios te ama y Dios quiere tener una relación con usted. Bueno, nos vemos la próxima semana. Esperamos que esto sea de bendición y acuérdense, los siervos que tienen altares familiares, compartan este entrenamiento de la palabra de Dios con sus altares familiares. Que el Señor les bendiga. Es un placer haber estado con ustedes, haber participado de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.